Está viendo la presentación, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de lo que es cloud testing utilizando Go y cómo pueden evolucionar su carrera desde QA Automation a SDET. Bueno, me presento. Mi nombre es Matías Mañi. Soy fundador de Backmentor y CTO del Procar. Aporto más de 15 años de experiencia en desarrollo de software y me especializo en lo que es QA, automatización y SDET. Bueno, el desafío moderno, ¿cuál es? Podemos tener una aplicación monstruosa con más de 50 microservicios. Nuestros tests son lentos, frágiles y dependientes. O sea, probar más de 50 microservicios en la nube que cambian diariamente es imposible con métodos tradicionales. Bien, vamos a hablar un poco de lo que sería el rol del Cloud SDET, que bueno, es una de las posiciones que se han puesto de moda ahora en los últimos tiempos. Eh, la mayor parte de las entrevistas a las que me he subido ha sido para un cargo de Cloud SDET. Bien, y cuando hablamos de un Cloud SDET, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? Aislamiento. ¿Cómo lo conseguimos? Construyendo mocks para aislar la lógica de negocio de la infraestructura. O sea, bases de datos, APIs externas. También tenemos que saber escalar nuestros tests. O sea, construir, por ejemplo, generadores de datos para simular la escala de producción y probar el rendimiento. También tenemos que asegurar la resiliencia. O sea, construir herramientas de mutación para inyectar fallos y probar la resiliencia del sistema. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar del aislamiento con GoMock. ¿Cuál es el problema? Tenemos el problema de la dependencia directa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la lógica de negocios acoplada. Nuestro user service llama directamente a PostgreDB. ¿Y qué es lo malo de esto? Que es lento porque depende de la red, es frágil, falla si la DB o la red caen y no podemos probar edge cases. Ejemplo, DB ocupada o la base de datos devuelve un error 500. La solución, interfaces y GoMock. Vamos a hablar de lo que es la inversión de dependencias. El user service ahora depende de una interfaz que llamaremos DB Client. En producción inyectamos PostgreSDB. En test inyectamos un mock generado por GoMock. Entonces con esto tenemos control total para simular cualquier escenario. Éxito, fallo, lentitud en milisegundos. Acá a la derecha pueden ver un diagrama de la inversión de dependencias de la que estábamos hablando. Entonces tenemos una interfaz DB Client con sus clases heredadas que son PostgreSDB y MockDB Client. Bien, en esta parte 2 vamos a hablar de lo que es la generación de datos sintéticos. ¿Cuál es la solución para generar 50.000 registros? Utilizar el patrón worker pool. El bucle for de un worker tarda 5,1 segundos y un worker pool con 8 workers, bueno, acá no se alcanza a leer bien, pero es 3 milésimas de segundo. Bueno, otra cosa importante es que la concurrencia esta que nos permite Go es fundamental para acelerar todos los procesos en nuestro pipeline de CI/CD. Bueno, ¿cómo es la arquitectura Go Worker Pool? El productor crea 50.000 trabajos y los envía a un Jobs Channel. Múltiples workers, que son las Go Routines en el lenguaje, leen de ese canal en paralelo.
Los resultados se envían de forma segura a un results channel para ser recolectados. Bueno, en esta parte 3 vamos a hablar de lo que es resiliencia con mutación. ¿Qué necesitamos? Primero que nada un generador, crear un registro válido. Por ejemplo, monto igual 100. ¿Qué más vamos a necesitar? Un mutador que introduce un defecto. En este ejemplo, monto igual menos 100. Quality gate es el sistema bajo prueba. Debe rechazar el registro. Probamos que el sistema es robusto. O sea que con estos 3 pilares podemos testear la resiliencia utilizando mutation. Bueno, ahora vamos a ir a la demo en vivo. Vamos a demostrar las capacidades de Go Testing. Vamos a mostrar el aislamiento con interfaces CMOX. Vamos a hacer generación de datos a escala usando concurrencia. También pruebas de resiliencia mediante inyección de fallos. Bueno, y este código está disponible en el repositorio de GitHub. Este es el repositorio. Les voy a dejar el link. Voy a dejar el link acá en el chat. Ese es el repositorio con el que vamos a trabajar. Vamos a mirar un poco la documentación. Bueno, ¿cuáles son los prerequisitos? Tener Go instalado, Docker y Docker Compose, porque en Docker vamos a simular un microservicio que tiene una base de datos Postgre. Vamos a necesitar también mockgen, que es para generación de mocks. Bueno, ¿cómo se instala mockgen? Sale acá. Después tenemos que inicializar el módulo y las dependencias, que en Go se hace con Go mod tidy. Bien, acá estamos hablando de los 3 pilares. Aislamiento con dependencias de mocking. El segundo es el escalamiento, full stack load testing. Y el tercero que es la resiliencia, que sería mutation testing. Esto que estábamos hablando de escala es lo mismo que hablar de generación de datos sintéticos. Es el mismo concepto. Bueno, y por último tenemos un script que hace una data verification, o sea que cuando corramos la generación de datos sintéticos, vamos a poder comprobar que esos datos se han insertado en la base de datos correctamente. Bueno, acá en esta sección del documento dice cómo correrlo. Ese comando es para generar los mocks. Después el paso 2 para correr los tests unitarios. Bien, y en el paso 3, perdón, vamos a tener el full stack load test, que bueno, es la generación de datos sintéticos. Primero que nada vamos a levantar la imagen de Docker con Docker Compose App. Después vamos a arrancar el API Server, que se va a conectar con el container ese que tiene la base de datos Postgre. Y después vamos a generar los datos sintéticos con el comando go run scale /main-go. Y por último vamos a verificar los resultados, o sea que los datos se hayan insertado correctamente en la base de datos. Vamos a ir ahora al repositorio, que lo tengo descargado acá en local.
Este es el código del servidor. Acá van a ver que hay una estructura para las órdenes, que serían en este caso órdenes de compra. Acá tenemos la función main, donde estamos definiendo el connection string para conectarnos a Postgre, ahí en el contenedor. Bueno, va a iniciar la base de datos. Acá le asigna el puerto 8080. Y después esta función lo que va a hacer es iniciar la base de datos, que básicamente lo que va a hacer es crear la tabla si es que no existe. Después hay otra función para manejar los requests de órdenes. Y ese sería todo el código del servidor. Vamos a correrlo. Creo que ahí se ve un poco mejor. Bueno, vamos a correrlo. Bien, ahí ya tendríamos nuestro servidor corriendo. Y ahora siguiendo la guía, este comando ya lo había corrido previamente, así que ya está levantada la base de datos Postgre, porque si no este comando ya hubiese tirado un error cuando el servidor quisiera conectarse con Postgre. Bien, lo que vamos a hacer ahora es correr el comando que va a hacer la generación de datos sintéticos. Corremos el comando. Ahí figura la dirección del API server que está corriendo acá localmente. Bueno, ejecuta un total de 10.000 órdenes. Bien, las 10.000 salieron exitosas, no hubo ningún fallo. Duración 8 segundos, bastante rápido para 10.000 registros. El throughput también se ve que es bastante bueno. Y ahora lo que vamos a hacer, como dice la guía, es ejecutar el comando para verificar que esos datos sintéticos se hayan insertado. Bien, ahí terminó. Bueno, como podemos ver acá, yo tenía 40.000. Ahora hay 50. En realidad tendría que haber corrido este comando primero. Vamos a correrlo de nuevo, así vemos cómo incrementa el número. Equivoqué el comando. Ahí está. Está corriendo de nuevo la generación de datos sintéticos, así que le vamos a mandar 10.000 órdenes más. Bien, más o menos la misma duración. Ahora vamos a verificar. Bien, como podemos ver teníamos 50.000 y ahora tenemos 60.000. Así que se han insertado todos correctamente. Bueno, y acá hay un resumen de los últimos 10 que fueron insertados. Bueno, vamos a ver el tema de isolation. Ahí, vamos a generar los mocks. Vamos acá a la carpeta isolation. Esta carpeta que está acá es autogenerada. Se los voy a demostrar eliminándola. Y vamos a correr el comando de nuevo.
genera los mocks. Como ven, ahí se creó esta carpeta, mocks, con el mock de DB Client Go. Que hay una estructura con el mock DB Client. Después hay otro para el recorder. New mock DB Client. Después hay una función que indica el uso esperado. Después tenemos una función para obtener el usuario. Bien. Bueno, entonces ya nos lo generó automáticamente. Ahora vamos a ver qué comando sigue. Bueno, para correr los test unitarios, el de aislamiento y resiliencia, corremos este comando que está acá. Bien, vamos a ver los resultados. Run test get username, pasó. Bueno, casi 0 segundos, eso no debe ser exacto para nada. Bien, system correctly rejected mutated data, error invalid amount cannot be negative. Eso viene de acá, del mutation test, que si lo miramos, vamos a ver que tiene una estructura de transacción, tiene una función para procesar la transacción, después tiene la función de test de resiliencia con mutación, que acá es donde estamos agregando la mutación dañina, como dice ahí. ¿Por qué? Porque le estamos pasando un valor negativo, que no es un valor válido acá. Bien, y con eso creo que ya hemos visto todo. A ver, acá en isolation ya corrimos todo, el mutation test también. Y generamos los datos sintéticos. Perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con la diapositiva. Bien. Todo lo que vieron acá conmigo, mocking, concurrencia, datos sintéticos, bueno, TerraTest no lo vimos, pero es una de las herramientas que se ve en el curso que damos dentro de Backmentor, que se llama SDET Cloud Testing con Go. Tiene un valor de $300 y dura 8 semanas, se cursa una vez por semana, 1 hora. Acá tienen el link, por si quieren entrar. Vienen acá a la parte de cursos. Bueno, estos son los cursos más populares, pero si tocan acá en este botón, van a ir a ver todos los cursos. Y acá está el de SDET Cloud Testing con Go. Bien, conclusión. Para aislamiento tenemos que usar GoMock para aislar la lógica de negocios y probarla en milisegundos. Para lo que es escalamiento hay que usar GoRoutines, que son estos worker pools del patrón que hablamos, para escalar la generación de datos sintéticos. Y tenemos el tercer pilar, que es la resiliencia, que usa la mutación para inyectar fallos y probar la robustez del sistema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si alguien levantó la mano, no me figura. Sí, levanta, yo tengo una pregunta. Sí, decime. Con respecto a testing de mutación, yo estoy capaz un poquito perdido. Bien. Por ejemplo, yo
te doy una analogía para entender si estamos por la misma línea, porque yo me focalizo más que nada testing de frontend y automation sobre frontend. Bien, Algo que yo suelo hacer es capaz, yo estoy corriendo una prueba automatizada, capaz pongo un breakpoint en un momento sí, y yo intencionalmente me meto en la estructura HTML de la página y yo sí, intencionalmente la rompo, ¿no? bien, Yo dejo correr el script sí, para verificar que el script efectivamente detecte un bug, porque yo la página rompí. claro, sí, sí. ¿Va por ahí mutation testing? Esa es mi pregunta. No, en realidad mutation testing lo que quiere decir, porque esto no sería ni test de carga ni nada por el estilo. Acá lo que estamos tratando de hacer es insertar fallos, meter valores raros, no esperados por el sistema, para ver si el sistema es lo suficientemente resiliente para no caerse al no saber cómo manejar ese tipo de fallo. O sea, acá en el ejemplo, lo que estábamos haciendo era mandarle un dato negativo, que es inválido acá. ¿Por qué? Porque los montos que estábamos definiendo son todos positivos. Entonces, acá ponemos justamente la mutación, le mandamos un valor negativo y vemos cómo se comporta el sistema. No sé si respondí tu pregunta, si quedó claro. Sí, 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 ahora entiendo. Sí, a A ver, menos es que alguien... como si Ujú. tuvieras una API que está esperando, eh, por ejemplo, no sé, un número de cuenta. Y es un número, no puede ser alfanumérico. Y bueno, lo primero que vas a hacer ahí es probar, mandarle un string y fijarte a ver si el servidor explota o si responde con algún error, con un mensaje de error, perdón, manejando el error. Perfecto. Igual esto me dispara otra pregunta, a menos que alguien tenga otra pregunta. Pregunta tranquilo. Ahora, con toda esta estructura, Sí, ¿se podría hacer análogo, algo análogo a lo que yo hago? Por ejemplo, digamos, vos tenés la lógica de negocio, ¿no? Que te interpreta sí, el monto final del cart, desde la orden, ¿no? sí. Se podría como simular un escenario en donde, no sé, un desarrollador mergeó una modificación incorrecta en esa capa de la lógica de negocio, con toda esta estructura, digo. No sería lo mismo, no sería mutación porque ahí ya estamos hablando de modificar el código fuente. O sea, este test que estamos haciendo ahora es en tiempo de ejecución. No estamos eh, testeando de forma estática. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende, Sí, gracias. porque esa prueba que estarías haciendo vos, que no sé si existe tal prueba, la verdad que nunca se me hubiese ocurrido meter código malo en un componente y ver a ver si ese componente quiebra todo. Está buena la idea. No sé si tiene un nombre específico, pero no sería lo mismo que test de mutación. Ese ya sería otro tipo de testing. Eh, Tal vez puede ser que sea un reliability testing o algo por el estilo. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que mostré poco del código este de la generación de datos sintéticos. En último podemos analizar un poquito más esto. Bueno, ¿qué tiene adentro el main.go de scale? Tiene una estructura de orden. Tiene definido el ID, el status, el amount. Después está definiendo el HTTP client. Le está pasando los valores por defecto. Después tiene una función para procesar las órdenes de compra con sus verificaciones de error.
después está aplicando el decoder de JSON al body. Acá tenemos una función worker, que esta es justamente la que define cada uno de los workers del worker pool, del patrón de pool worker. Bueno, y finalmente llegamos a la función main, donde se ejecuta todo. Bien, acá va a generar un ID único, que es el que se va a insertar ahí en la base de datos. Bien, acá está channel to string to support unique IDs. Bien, acá ¿qué es lo que está haciendo? Está creando los jobs y está creando los results, que era lo que habíamos visto en la teoría, que tenemos esos dos channels. Ahí está definiendo un wait group, que sería el pool. Después va a iniciar los workers, que los va a ir agregando justamente al pool. Acá se puede ver que está el pool y le va agregando los workers. Bien, acá va a despachar a los workers, perdón, a los jobs, digo, de los workers, con ID únicos, como dice ahí. Acá va a esperar por los workers y va a cerrar el channel de los results. Bueno, acá también estamos cerrando el channel de los jobs, muy importante para liberar memoria. Acá vamos a obtener los resultados. Bueno, y ahí está mostrando los resultados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O fui muy claro o nadie me prestó atención? Bueno, si no hay preguntas, los libero, chicos, y bueno, les agradezco su tiempo y que se hayan podido sumar. Como les digo, yo armé ese curso de Cloud Testing con Go, justamente después de haber tenido varias entrevistas y que me hayan preguntado justamente de generación de datos sintéticos o testing con Go y no tener ni idea sobre el tema, así que me puse a investigar y bueno, armé todo el contenido del curso. Mando un saludo grande y nos vemos en la próxima charla.